Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, vamos a hablar sobre un tema muy importante para todos los que tenemos coche, como detectar fugas de corriente y consumidores de energía. Muchas veces, nos encontramos con la batería descargada sin saber por qué, y esto puede ser causado por dispositivos que siguen consumiendo energía incluso cuando el vehículo está apagado. A lo largo de este video, les mostraré algunos métodos sencillos y herramientas que pueden ayudarnos a identificar estos problemas y así mantener nuestro coche en óptimas condiciones. Vamos a empezar. Es una situación muy cotidiana. Al intentar arrancar el motor del coche por la mañana, se encuentra con que el motor de arranque hace girar el cigüeñal con demasiada lentitud o no gira en absoluto. Simplemente, la batería se ha descargado durante la noche, aunque su funcionamiento no haya causado ningún problema anteriormente. En este caso, la causa de la descarga espontánea está oculta en otra parte. La energía la consumen los equipos de la máquina, que están constantemente conectados a la red de a bordo. Para identificar al culpable concreto, es necesario medir y encontrar la fuga de corriente y, a continuación, tomar una decisión. Acudir a un servicio técnico o realizar las reparaciones uno mismo. Valor normal de fuga. Después de desconectar el encendido y sacar la llave de la cerradura, parte de los dispositivos eléctricos permanecen conectados a la fuente de alimentación en la batería, a través de la red de a bordo. Entre estos equipos se encuentran motor de arranque, generador eléctrico, controlador de la unidad de gestión del motor, estéreo del coche, unidad de sistema de alarma antirrobo, diversos gadgets, grabadora de video, navegador, cámara y dispositivos similares. Los equipos enumerados consumen constantemente energía de la batería en cantidades insignificantes. Por ejemplo, la memoria de la unidad de control electrónico del suministro de combustible, toma, de la red de a bordo unos 5 miliamperios. mAh, el sistema de seguridad, unos 25 mAh, el sistema de audio OEM, 3 mAh. Dependiendo del modelo del vehículo y el número de aparatos eléctricos, la fuga de corriente admisible en el coche en el aparcamiento debe estar dentro del rango de 0,03-0,06 amperios o 30 a 60 mAh. El valor óptimo para los coches VAZ es de 0,03 A. ¿Cómo se produce la descarga de la batería? La descarga acelerada de la batería se produce cuando se supera varias veces el valor especificado. Si la norma se supera de forma insignificante, hasta 0,5 A, el automovilista no notará el problema y continuará tranquilamente. El funcionamiento del coche, aunque la vida útil de la fuente de alimentación se reducirá imperceptiblemente. Cuando el consumo de un aparato eléctrico hace que la corriente en el circuito aumente de 1 a 10 A, la batería empezará a descargarse muy rápidamente, literalmente de la noche a la mañana. ¿Por qué los aparatos del coche extraen electricidad de la batería en reposo? En la gran mayoría de los casos, alrededor del 90%. La causa de la descarga acelerada es una intervención no cualificada en el circuito eléctrico del coche. Esto incluye la instalación y conexión incorrecta de dispositivos no estándar como amplificadores, subwoofers, elevalunas, faros antiniebla y calefactores adicionales. El mal funcionamiento de los equipos de potencia alternador o motor de arranque suele ocurrir en coches con un elevado kilometraje. Más de 200.000 kilómetros. Como resultado, los bobinados de estas unidades se convierten en consumidores de energía. Contactos pegajosos de uno o varios relés que conectan circuitos de potencia, por ejemplo, elevalunas o calefacción de asientos. Si se enfrenta a una situación en la que necesita recargar a diario una fuente de alimentación en perfecto estado, es necesario medir
La corriente de fuga de la batería y comparar las lecturas con la norma. Si se excede, intente encontrar la fuente del problema utilizando los métodos descritos a continuación. Aviso importante. El cortocircuito del cableado eléctrico con la carrocería del vehículo debido a un fallo de aislamiento no es una fuga. Una avería de este tipo se manifiesta de distintas formas, se oye un olor a plástico quemado, se ven humo y chispas y, a continuación, el conductor se quema o provoca un incendio. La batería no tiene tiempo de descargarse hasta cero en tan poco tiempo. Control con un amperímetro. Para realizar mediciones de control, lo mejor es utilizar un multímetro normal con función de medición de corriente incorporada. El precio del modelo doméstico más sencillo es comparable al coste de un servicio de este tipo en la estación de servicio, por lo que es más fácil comprar un aparato, será útil para el mantenimiento posterior de la máquina y en el hogar. Para comprobar la fuga de corriente en el coche con un multímetro, siga el siguiente algoritmo: abra la tapa del capó. Recree completamente las condiciones en las que deja aparcado el vehículo, desconecte el encendido y todos los aparatos eléctricos. Retire la llave y cierre el cierre centralizado. No active el sistema de alarma antirrobo, hágalo después de conectar el multímetro. Desenrosque el tornillo del borne positivo de la batería y quite el contacto. Ponga el multímetro en el modo de medición de corriente continua, valor máximo, 20 amperios. Conecte la pinza, menos, del amperímetro al contacto retirado, la pinza positiva, al terminal de la batería. Acte del sistema de alarma y espere 1 a 2 minutos, luego tome las lecturas del dispositivo. Nota. En diferentes modelos de multímetros el valor máximo de corriente medida puede ser de 10 a 50 A. Seleccione el modo en el que el instrumento mostrará enteros, décimas y centésimas de amperio. Si la prueba de fuga de corriente da un resultado dentro de 0,05 a 50 mA, el problema debe buscarse en otra dirección, la batería. Está descargada debido al desgaste o al mal funcionamiento del regulador de tensión de carga. Si este no es el caso, proceda a buscar el consumidor de corriente siguiendo las instrucciones que se indican a continuación. Para no quitar el terminal de la batería y de esta manera no reiniciar la memoria del regulador, equipo de música y otros dispositivos. Utilice otro método de conexión del amperímetro, con una lima fina, pele el terminal de la batería por debajo del contacto para eliminar cualquier resto de óxido. Busque un alambre de cobre sin aislar, deslícelo bajo el contacto, haga un bucle y apriételo con fuerza alrededor del borne positivo. Conecte el borne positivo del multímetro al conductor de cobre y el negativo al contacto desmontable. Desenrosque el tornillo, desconecte el contacto del terminal y mida. El circuito eléctrico no se romperá, el amperímetro pasará la tensión y la memoria del controlador no se borrará. ¿Cómo encontrar el consumidor de corriente? La búsqueda de fugas de corriente en el coche se realiza con la ayuda de la caja de fusibles, normalmente instalada bajo el capó, cerca del parabrisas. El procedimiento es el siguiente: dejar el amperímetro conectado a los bornes de la batería, quitar la tapa de la caja de fusibles. Sacando alternativamente los fusibles de las tomas, observe las lecturas en la pantalla del multímetro. Si la manipulación no da resultado y el valor de la corriente sigue siendo el mismo, vuelva a introducir el elemento en la toma y pase al siguiente. Cuando notes que la corriente baja a su valor normal, averigua qué aparatos eléctricos cuelgan del circuito del fusible arrancado. Busque al culpable por el método de eliminación, comprobando cada consumidor por separado. Ejemplo: un circuito con consumo aumentado alimenta 3 aparatos: encendedor, calefactor de la luneta trasera y la lámpara del faro. No es difícil de entender el encendedor de cigarrillos y la lámpara, es necesario desconectar estos dispositivos y medir la corriente. En los contactos del relé, cerrando el circuito del calentador.
Si las lecturas superan la norma, desconecte el conector del elemento calefactor y tratar de reemplazar el relé. Varios consumidores se alimentan directamente de la batería, sin pasar por la caja de fusibles. Entre ellos se encuentran la unidad electrónica de control del motor, el motor de arranque y el alternador. Si la manipulación con los fusibles no ha tenido éxito y la pantalla permanece inalterada, proceda a comprobar el alternador, desconecte el borne positivo de la batería. Desenrosque el cable de alimentación del generador y envuelva el extremo desnudo con cualquier material dieléctrico. Se pueden utilizar trapos para evitar cortocircuitos. Conecte un multímetro al corte del circuito de la batería y compruebe la cantidad de corriente. Si el puente de diodos del alternador ha fallado, el consumo disminuirá hasta ser normal. Por regla general, un diodo roto en el alternador provoca un consumo de corriente elevado medido en amperios. El bobinado cargado actúa como un electroimán, lo que se comprueba fácilmente con una llave metálica aplicada a la polea del grupo. Si la llave se siente atraída, es probable que el generador eléctrico esté averiado y esté malgastando la energía de la batería. Del mismo modo, puede medir las fugas de corriente en otros circuitos conectados directamente. Busque en el esquema eléctrico del coche y desconecte alternativamente los cables que pasan por la caja de fusibles. Si por diversas razones no dispone de un multímetro, intente solucionar el problema de estas maneras. Busca con atención en el interior. Da al coche una bombilla en la guantera o en el maletero. Prueba con la mano las ventanillas donde están instalados los calefactores eléctricos. Comprueba si los asientos están calientes. Apague completamente el sistema de alarma y la radio amplificada. Cuando se encuentre con fugas de corriente y descarga de la batería, recuerde que equipos no estándar se han instalado en el coche en los últimos días. La razón probablemente se deba a una conexión incorrecta del dispositivo. En conclusión, detectar fugas de corriente y consumidores de energía en un coche es esencial para mantener el buen funcionamiento de nuestro vehículo y evitar sorpresas desagradables. A través de métodos como el uso de un multímetro y la revisión de los componentes eléctricos, podemos identificar problemas antes de que se conviertan en costosas reparaciones. Recuerda siempre realizar estas comprobaciones de manera regular y, si es necesario, acudir a un profesional para asegurar que tu coche esté en óptimas condiciones. Mantener un control sobre el consumo energético no solo prolonga la vida útil de la batería, sino que también contribuye a un mejor rendimiento general del vehículo.